manso, soporta, espera, es temperante en todo, en lo que come, al dormir, en lo que se pone, en el hablar, en todo es temperante. La temperancia es todo, no solamente es la comida, es todo. Dominio propio en todo, Dios se lo da a sus hijos. Algunos se sienten contentos porque solo ya dejaron de tomar y ya no van a fiesta y ya con eso creen que son libres y libres. No, señor, esto es bastante, esto es mucho más. Esto es mucho más que hay que vencer con la ayuda de Dios. Por eso no hay que desechar la luz. Entonces la iglesia verdadera siempre ha sido perseguida. Siempre. Nunca la iglesia verdadera no ha tenido que sufrir, ha tenido que sufrir. Ejemplo. ¿Por qué se sufre? Porque mire, cuando usted deja la malo, de una vez lo echan a prisión. Acá lo decía en Isaías 59, 15. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, cómo iba a haber apostasía en la iglesia cristiana. Cuando el apóstol Pablo estuvo, había cizaña, porque recuerde, donde hay trigo, hay cizaña, y donde hay cizaña, hay trigo. Dios en todas las iglesias tiene trigo, tiene ovejas, mansos, que representan su carácter, su nobleza, que aman a sus hermanos, a sus pastores, a sus líderes, que no andan hablando mal de ellos, ni escuerándolos, aunque le duele toda la apostasía que están haciendo, cómo están sumidos en el mundo, cómo aman al mundo, aman a sus gobiernos, y cómo están llevando el pueblo a creerle a los gobiernos, a que se sujeten a los gobiernos, que reciban todas las ayudas del gobierno, que estudien de lo que el gobierno les ofrece para títulos. Todo eso están haciendo los líderes, llevando a la gente a Egipto, al mundo. Y por eso las personas, los ancianos, los niños dependen de los gobiernos, de las ayudas del gobierno, y eso los hace a que tengan que elegir líderes del mundo y votar por ellos y hasta pelear, hacer manifestaciones, hablar mal de un gobierno a costa del otro, y así habitar en peleas, en contiendas, porque han aprendido a depender del gobierno. Papá gobierno le da bono a los ancianos 225,000 de 80 años, no a todos, porque papá gobierno no puede darle a todos. Si la gente se queja con papá Dios, que le da a todos, porque papá Dios sí nos da a todos, papá gobierno no puede darle a todos, no es capaz, porque es que papá gobierno es un hombre, papá gobierno no es eterno, no es superior a Dios, pero el mundo nos hace creer que hay que creerle a los hombres. Satanás nos hace creer que los hombres nos pueden solucionar el problema y no Dios. Pero es mentiras. Dios es el que nos da los frutos, hace producir la tierra, hace todo, da el agua, da el sol. Si Dios no diera agua, ni oxígenos, ni diera sol, ni aire, ni agua, la tierra no podría producir nada. Sería imposible tener fruto y moriríamos de hambre. Solamente con faltar los hijos ya no estuviéramos muertos. Es por su gracia, es por su amor, su misericordia que nosotros vivimos. Somos muy desagradecidos con Dios. Vemos las señales de Dios por todos los lados. La naturaleza nos habla de Dios. Las hormigas nos hablan de Dios. Los pajaritos nos hablan de Dios, cómo ellos se acuestan temprano y se levantan temprano. Se acuestan cantándole a Dios. Agradecidos. Al mediodía te escucha cantando los pajaritos también agradecidos con Dios. Como lo hacía Daniel, 3 veces oraba Daniel, en la mañana, al mediodía y en la noche. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo para darle gracias a Dios? Pero nos tiene sumido el trabajo, nos excusamos que no hay tiempo, si no trabajo no como, qué desagradecido eres. Los pajaritos, mírenlos, no trabajan ni hila y nuestro Padre los alimenta. Y ellos habitan contentos, felices. ¿Qué ejemplo nos da la naturaleza? Y los pajaritos en la mañana se levantan a cantarle a Dios. Desde las 3 de la mañana empiezan los pollos a cantarle al Rey. 5 de la mañana los pajaritos cantan, alaban al Rey.
glorifican, al mediodía lo mismo, en la noche alaban, se acuestan temprano. ¡Qué ejemplo, qué eminencia! La naturaleza cómo nos da ejemplo, cómo se acuestan tempranito para levantarse temprano. Contrario a nosotros, que nos acostamos tarde para levantarnos tarde. Hemos cambiado de la noche, la hemos puesto como día y el día lo hemos colocado como noche. Y por eso hemos dañado el sistema hormonal, hemos dañado las glándulas cerebrales, hemos acabado con todo, con la forma de comer, la forma de vestir, por todo. Entonces, la iglesia del Señor es una iglesia que ha sufrido en todos los tiempos, según Hebreos 11. Lea Hebreos 11 y Hebreos 12. Ha sufrido persecuciones. Caín mató a Abel. Primer asesinato. Por Adán y Eva pecar, el Señor colocó un sustituto, un cordero, alguien inocente murió desde antes de la creación. El Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para venir a este mundo a salvarnos, a ayudarnos. Pero para ayudarnos tenía que pagar un precio muy alto. Usted y yo no lo entendemos ahora. Y no lo entiendes porque tú no eres sincero. Pero si fuera sincero, viviera de parte de la justicia, permitiera el carácter de Jesús en su hogar, en su vida, apartara el yo de su vida y dejara a Cristo entrar en su corazón y al Espíritu Santo en su mente, el trono y el Espíritu Santo acá, medita de día, de noche, no peca contra el cielo, no ofende, no quiere desagradar a Dios, pues su vida sería distinta, su carácter sería distinto. Sería un hombre de oración, un hombre que oraría por todo el mundo, por los buenos y por los que dicen que son buenos, por los que dicen que son malos. La Biblia dice, oremos por los que nos persiguen, por los que nos odian, por los que nos insultan. Cuando nos digan toda clase de maldad, mintiendo, gozados, dice el Señor. Pero claro, acostumbrados nosotros al ego, al orgullo, al yo, a que nos glorifiquen, a que yo soy don, y con un título de una universidad, pues no queremos dejarnos que nadie ponga nuestro nombre por el piso, imposible. Voy demando, le pongo una tutela, demando a X, a Y, cualquiera que me esté infamando, yo voy a poner mi nombre en alto, pero con Cristo no fue así. A Cristo lo pusieron por el piso. Es más, Satanás le puso personas que lo imitaran, falsos profetas, que hablaran en su nombre, y en su nombre se enriquecieron, tumbaron a la gente, y siguen tumbando a la gente en el nombre de Cristo. Se pasan por Cristo, se pasan por Dios, y todo eso se lo ha aguantado el Señor, pero todo eso lleva un registro. Y Cristo pues se burlaban de él, lo maltrataban, lo insultaban, y él no lo vimos colocando demandas, buscando ayuda del gobierno para combatir a sus enemigos. Lo único que hizo, según Hebreos 5:7, fue ir al Padre, orarle al que lo podía librar del aguijón de la muerte. Y sabía que solo a través del sufrimiento, según Hebreos 5, del 7 al 11, era a través de la obediencia. Para aprender obediencia, a obedecer, la única manera es a través del sufrimiento. Y eso es lo que tú y yo no queremos, sufrir por la causa de Cristo. Pero al estar en el mundo sufrimos, porque en el mundo ¿quién no sufre? Solo que en el mundo ese sufrimiento sufres tú y le hace daño a tu familia y a todas las personas alrededor, daña todo el medio ambiente, porque lo está cogiendo Satanás por la cuenta de él. Y tú le haces caso. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a robar, a destruir y a matar. Esas son las 3 características que usted no las puede olvidar. Que mientras tú no seas un hijo real, verdadero, no guarde lo de Dios, se vuelve ladrón, se vuelve, daña todo lo que coge, daña su cuerpo, daña a su prójimo, daña su casa, todo lo quiere volver vanidad y se vuelve matarife, odioso con todo el mundo. Esas son las características de la marca de la bestia. Por eso una persona que diga, no, pero yo estoy preparándome para no recibir la marca de la bestia,
¿Cómo? ¿Cómo te preparas para no recibir la marca de la bestia si en su carácter solo se ve rabia, odio, adulterio, fornicación, lascivia, viendo novelas, películas, come de todo, viste como el mundo, aplaude el mundo, juega fútbol, adora a los perros, se pone aretas, tatuajes, se cambia el tinte de pelo, su cabello rojo, verde, amarillo, sea hombre, sea mujer, se pone aretes como una mujer, las mujeres no deben colocarse aretes, ni las niñas, ni tatuarse, ni ponerse pixel, ni ser afeminado, ni mujer ni nada, ni hombres, ser afeminado, eso no hace parte de la iglesia verdadera. Tiene que ser responsable y decirle: Señor, soy afeminado porque estoy comiendo hormonas que le aplican al pollo, a la carne, a los huevos y a la leche, y todo eso hace que mi cuerpo funcione de esa manera y sienta deseos sexuales y no soy capaz. Ayúdenme, y Dios lo va a ayudar. La iglesia verdadera siempre pide la ayuda de Cristo Jesús, que lo ayude a vencer el pecado. Por eso guarda en su corazón. David dijo en una ocasión: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La iglesia verdadera es la iglesia militante, no es triunfante porque no se ha acabado el conflicto, pero es militante porque es perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Quiere decir que la iglesia militante no anda pecando, no anda ofendiendo a Dios. Los hijos fieles, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, no andan desagradando a Dios, no andan en pleitos con el mundo, con la gente, no andan hablando por estos medios mal de los gobiernos, dando conclusiones que pasan en Medio Oriente, cuando se va a la marca de la bestia, cuando se va a la señal de la abominación desoladora, cuando se ponga el domingo como día de guardar. Y muchos están esperando en la señal. Y eso lo hace la cizaña. Enfoca a la gente a mirar la señal, esperando una ley dominical para cambiar. Esperando que Cristo lo cambie cuando al final van a cambiar. Esperando que Dios lo lleve en el pecado, y Dios no va a llevar en el pecado a nadie. Es sin el pecado. Por eso cuando tú estás pendiente de la señal, olvida lo más importante, y es la justicia de Cristo, el carácter de Cristo en su vida, de prepararse, de apartarse del pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no progresa, más el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Quiere decir, para que tú alcance, haga parte del pueblo de Dios, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:23 y 24, que los verdaderos adoradores, dijo mi Señor, son los que adoran en espíritu y en verdad. Eso se lo dijo a la mujer samaritana. De los judíos viene la salvación, pero ni en este pozo ni en Jerusalén, le dijo Jesús, vendrán a adorarme, sino vendrá el día, dijo Jesús, que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué estaba refiriendo Jesús? Que los verdaderos adoradores eran los que practicaban, los que ponían en práctica el evangelio, que no se inventaban otro evangelio distinto, superficial, de ceremonias. Porque el pueblo judío se había acostumbrado a las ceremonias. Mataban corderos, pero su vida no cambiaba. Era la misma, adúlteros, fornicarios. Y hoy lo mismo, se está viendo lo mismo hoy. Hoy se habla de Cristo, va y se hacen muchos cultos, en la semana, 3, 4 cultos. Y eso está mal, no está mal. ¿Dónde está el problema? Que la gente, por las ceremonias, han dejado de hacer su culto personal. Prefieren ir a la iglesia, lo que diga el pastor hacer en campaña, bautizando gente por montones para que se salgan y sigan haciendo peor que lo que eran antes, porque son personas medio convertidas, son proselitos traídos de diferentes lugares que los hacen doblemente hijos del infierno. Eso es terrible, esta frase de Jesús en Mateo 23, hijos del infierno, proselitos. Eso es lo que hacían los judíos, buscando gente de mar en mar, mandando evangelistas por todos los lados para que hicieran proselitos. Invertían los diezmos, las ofrendas en eso, y los hacían doblemente hijos del infierno. Hoy
la iglesia cristiana, gentil, que aceptó a Jesucristo, cayó en esa misma apostasía y está haciendo igual. Está buscando proselitos, bautizos, mostrándole a la gente la señal de la que va a venir la ley dominical y hablando que preparémonos, pero de boca, porque aquí no está Cristo. De esto se habla muy bonito, pero adentro no hay nada con Cristo. Lo que hay es vanidad, es todo lo del mundo. El carácter, mera rabia, mero odio, hablando del uno, hablando del otro. Una iglesia verdadera de Cristo no habla mal de nadie, no hace las cosas mal, las hace bien, como Dios pide. No le interesan los blancos, le interesa ser fiel, ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Le interesa no tener los 3 pecados del mundo: orgullo, egoísmo y avaricia. Ser noble para que cuando llegue la amonestación pueda ser humilde, que acepte como David y se arrepienta del pecado, y Dios está dispuesto a ayudarlo. Así que es importante entender que la iglesia militante no es la de Apocalipsis 3, 14 y 18. La Odisea no es la iglesia militante. Usted dice, pero imposible, ¿cómo no? Si toda la vida nos han dicho que esa es la iglesia militante. No. En ella hay 2 grupos, está la cizaña y está el trigo. ¿Y quién está gobernando la Odisea hoy en día? ¿Quién está manejando los diezmos, las ofrendas y las donaciones y toda empresa? Pues es la cizaña. Y la cizaña es la que dice que así como está, van para el cielo, que es la iglesia verdadera, que los va a llevar Dios en el pecado. Es ella, dando mal testimonio, andando como el mundo, comiendo como el mundo, haciendo convenios con los gobiernos, patrocinando el Estado, sacando de los diezmos, la ofrenda y las donaciones para apoyar al Estado en los momentos que necesite el Estado, en las bolsas de valores, patrocinando las guerras. Esto no es que si ella quiere, es que le toca hacerlo. Asa lo hizo, Asa hizo alianza, según Crónicas. En Crónicas lo encontramos que Asa hizo alianza. Segunda de Crónicas dice que Asa hizo alianza con Segunda de Crónicas 16:2 y 16:7. Lean, para que se dé cuenta que un rey de Israel, Asa, hizo alianza y sacó plata del templo, el tesoro del templo y del tesoro también de la nación, de los impuestos de los judíos. Eso era. Y Asa era israelita, claro que era israelita, era un rey. Y este rey después murió, le vino una enfermedad en los pies y buscó los médicos del mundo. No escuchó la voz de los profetas y murió y se perdió. Todo el que abusa de lo que Dios ha dejado, el Señor lo deja, porque el Señor es tan respetuoso que nos deja ver cómo utilizamos el raciocinio, cómo utilizamos el libre albedrío. ¿A quién le hacemos caso? ¿A él o al diablo? Pero este hombre patrocinó con los diezmos, con el tesoro del templo, llegaba ofrenda, llegaba de todo, donaciones, sumas grandísimas a un rey de Asirio que era enemigo de Israel. Por no alzar los ojos al cielo, se alió con el mundo y eso lo llevó a fracasar. Echó a los hijos de Dios a la cárcel. Lea bien la historia de Asa. Asa duró como 10 años siendo firme, fiel, pero todos esos pecados que fue cometiendo y no los subsanó, no pidió perdón, fue muy orgulloso, lo llevó a fracasar. Con el pecado no se puede jugar. David lo entendió muy bien en el Salmo 51. David es un hombre, una eminencia
para nosotros que fue humilde. Donde no hubiera sido humilde, David se hubiera perdido. Salomón también, un hombre más sabio, se dio cuenta que la sabiduría, sin el temor de Dios, sin apartarse del pecado, en un momentico lo lleva a fracasar. Y Salomón vivió la experiencia propia, las vanidades. Se dejó engañar del diablo, quiso pecar contra Dios, presentó su hijo al dios Moloc. Imagínense, un hombre sabio que previno al pueblo sobre eso, era noble, fue tirano después con el pueblo, los ponía a hacer cosas, a trabajar el doble. Cada tribu cada mes tenía que alimentar un reino. Fue muy duro, le puso carga muy dura, impuestos igual al mundo. Dios da sabiduría para que sus reyes, sus presidentes, los que gobiernan, sea una bendición para el pueblo, no para que oprima al pueblo, los engañe, les cobre más impuestos, es para ayudarlos, no para que sean tiranos. Pero eso es la vida de una persona que es injusta. Y este hombre tenía mucho conocimiento, Salomón, claro que sí, pero se soltó de la sabiduría divina, del temor de Jehová, y se fue a la injusticia y se volvió una rata, deshonesto, se volvió afeminado, hizo cosas, no hizo caso a Dios de no casarse con mujeres paganas, se casó con mujeres paganas. Cuando usted se mete en terrenos prohibidos que Dios le dice no lo haga y usted lo hace, mi hermano, Dios no puede evitarle las consecuencias, la maldición de la desgracia del pecado. Eso es abominación desoladora, porque lo va a llevar a la idolatría. Le dijo que no hiciera convenios con los gobiernos, y Salomón duró fiel un tiempo y después hizo convenios con el suegro, con Egipto. Le dijo que no comprara caballería y eso fue lo que hizo. Que no gastara la plata del pobre, la viuda, del huérfano, y eso fue lo que hizo fue mega obras. Que no desechara la ley de Dios, que la escribiera todos los días, y descuidó y no empezó a escribir mal la ley de Dios. Que el pecado es terrible. Se volvió déspota. Cambió totalmente los consejos que Dios le dio, lo cambió. Pero trajo las consecuencias, él mismo lo vio, casi se pierde el sabio Salomón. Más de 3.500 proverbios, este hombre fue un tizón arrebatado. Con el pecado no se puede jugar, un descuido y fracasa. David se dio cuenta que un descuido a donde lo llevó. Y qué desgracia hubieron en su hogar, en sus hijos, cómo se perdieron sus hijos por culpa de él. Él se salvó, pidió perdón a Dios, pero tuvo que ver las consecuencias de sus hijos. Violar, una hija violada de su propio hijo, otro vengando a su hermano, matando por favorecer a su hermana. Después le dio